Hola, Kiwi. Una voz alegre llama e Izuku se congela en el pasillo. Definitivamente esa no era la voz de Toshi, así que ¿quién diablos era? Dándose la vuelta, Izuku ve a esa chica de pelo corto castaño y mejillas rosadas corriendo hacia él con una enorme sonrisa. Es demasiado temprano para esto. Izuku acababa de llegar a la escuela, ni siquiera había llegado al aula todavía, y ya se enfrentaba a, Dios no lo quiera, la socialización. ¿Acabas de llamarme Kiwi? Pregunta Izuku bruscamente una vez que la chica lo ha alcanzado. ¿Eh? Sí, ¿no es ese tu nombre? Pregunta ella, sonando genuina. Eso es lo que ese chico de pelo morado, Shinzou creo, te llamó ayer, ¿verdad? Sí, pero eso es solo lo que él me llama, dice Izuku con una mueca. Prefiero mucho más llamada. O Izuku, en realidad. Cualquier cosa que no sea Kiwi. Oh, lo siento. ¿No te gusta ese nombre? Pregunta ella suavemente, e Izuku se arrepiente de haber sido tan duro con ella. Ella realmente parece una persona genuinamente amable. No, no es eso, explica Izuku mientras caminan hacia el aula. Es solo una especie de apodo personal. Toshi, o quiero decir, Shinzou solo puede usarlo porque él lo inventó. Oh, está bien, lo entiendo, dice ella, aparentemente imperturbable ahora que sabe que no es nada contra ella. Bueno, soy Uraraka Ochako. Izuku realmente no tiene ganas de responder, y afortunadamente, no tiene que hacerlo, ya que llegan a la puerta del aula justo cuando Uraraka termina de presentarse. Así que Izuku simplemente asiente y se dirige a su asiento detrás de Katsuki y delante de Toshi, quienes ya están allí. Buenos días, idiota, murmura Toshi desde detrás de Izuku, dándole un golpecito en la parte posterior de la oreja. Toshi, te juro por Dios que te voy a patear el trasero. Es demasiado pronto para que ya seas molesto, amenaza Izuku, aunque no hay calor detrás de ello. ¿Qué te tiene tan de mal humor esta mañana? Se burla Toshi. Mis bragas están completamente libres de giros, muchas gracias, dice Izuku, sin girarse todavía. A decir verdad, Izuku está de un humor un poco de mal genio esta mañana, pero no por ninguna razón en particular. Solo una de esas mañanas. Está bien, tal vez tiene algo que ver con el estúpido y jodido cuaderno que Katsuki le había dado el día anterior e Izuku pasó la noche mirándolo fijamente y, por lo tanto, prácticamente no durmió. Pero, ya sabes, sin ninguna razón en particular. Ajá, claro, dice Toshi, sonando completamente no convencido. Izuku decide no responder, en su lugar simplemente saca su cuaderno y un lápiz mientras Aizawa entra en la habitación. Hoy será su primer día completo de clases estándar. Si todos tomaron un plan de estudios y lo leyeron como les dije, deberían saber cómo será su horario hoy. Si no lo hicieron, eso no es mi problema. Simplemente descúbranlo a medida que avanza el día, dice Aizawa inexpresivamente, de pie frente al podio. Siendo solo el segundo día, no hay anuncios, así que permanezcan en sus asientos y prepárense para su primera clase. El resto de la clase abren sus mochilas y sacan un libro de texto, pero Izuku no puede decir cuál. Se da la vuelta y Toshi levanta una ceja. No me digas que no leíste el plan de estudios, susurra Toshi. Estaba preocupado, razona Izuku tímidamente. No puedo creerte. Tus padres son ambos profesores y no hiciste lo único que te asignó el primer día de clases. Está bien, no son mis padres, comienza Izuku, ignorando la mirada de exasperación que Toshi le envía. Y 2, cállate y dime qué clase es primero para saber qué libro de texto sacar. Inglés, idiota, informa Toshi, poniendo los ojos en blanco de nuevo, aunque esta vez es mucho más sutil. Gracias, dice Izuku, volviéndose y sacando su libro de texto de inglés. Se siente aliviado de que al menos sea un tema fácil primero. Es casi fluido, además de que Zashi estará enseñando, así que no será tan malo. Izuku, resulta, está completamente equivocado. El inglés estaba lejos de ser un descanso para Izuku. Zashi lo llamó constantemente, a pesar de que no levantó la mano. Tal vez fue porque Zashi sabía que Izuku hablaba inglés bastante bien y sabía que sería capaz de responder las preguntas. Tal vez fue porque simplemente estaba llamando a Izuku más ya que nadie realmente levantaba la mano, excepto Ida y esa chica de la coleta que se sienta un par de asientos detrás de Izuku. De cualquier manera, Izuku se sintió aliviado cuando Zashi empacó sus cosas y les hizo saber que su tarea era leer y traducir las oraciones proporcionadas en el capítulo 1. El siguiente maestro entró, Ectoplasm, para enseñar matemáticas, y la mañana continuó así. No es tanto que Izuku odie la escuela. Es solo que no ha tenido que quedarse quieto y participar en un ambiente de aula en casi un año, por lo que está un poco fuera de práctica.
Afortunadamente, no se cubre nada demasiado complicado. Es en su mayoría todo introducciones, descripciones generales y tareas cortas para entrar en la onda de las cosas. Izuku deja que su mente divague mientras Cementos continúa hablando sobre su política de trabajos tardíos. Pasó la mayor parte de la noche anterior mirando fijamente la cubierta quemada y deformada por el agua del diario de análisis de héroes que Katsuki le dio. Aún no lo había abierto. No por ninguna razón en particular. No es que no pudiera obligarse a mirarlo por temor a que todos los recuerdos de ese día volvieran a su mente. De todos modos, todos esos todavía estaban perfectamente frescos en su mente. Simplemente parecía, vergonzoso, casi. Una ventana a cuando Izuku era ingenuo y estúpido y negaba tantas cosas. No tenía ninguna urgencia de abrirlo y releer todas sus notas sobre lo asombroso que es Olmigati, qué tipo de héroe sería Izuku y cómo se vería su traje. Sí, Izuku estaba más cerca de ese sueño en este momento de lo que nunca lo había estado, pero la forma en que lo anhelaba en ese entonces era simplemente triste. No tenía ninguna razón para creerlo, y en realidad no la tenía. Era solo a lo que se aferraba en las noches solitarias en un armario de almacenamiento húmedo y oscuro. Las cosas han cambiado, pero el Izuku de 14 años no lo sabía. El Izuku de 14 años solo estaba desesperado por distracciones y fantasías para mitigar el dolor de la existencia. Así que, no, Izuku no abrió el diario. Simplemente se sentó en su cama frente a él durante horas mientras Izuku miraba fijamente la portada y se preguntaba por qué demonios Katsuki lo guardó. Obviamente, algo es diferente en Katsuki. No está tan enojado, vengativo o violento. Pero sentimental. Eso parece exagerado. Tal vez solo lleno de culpa y desesperado por la absolución para sentirse mejor. Eso es probablemente lo más cercano a la verdad. Sale de sus pensamientos por un golpe en su hombro. Izuku mira a Toshi parado junto a su escritorio, mirando a Izuku con una ceja levantada. ¿Qué? Pregunta Izuku, dedicándole a Toshi una mirada poco impresionada. Es hora de ir a almorzar, cadete espacial, dice Toshi, señalando con la barbilla hacia la puerta abierta del aula. Izuku mira alrededor de la habitación ahora prácticamente vacía, solo un par de estudiantes aún saliendo al pasillo. Oh, mierda, ¿la clase de literatura ya terminó? Dice Izuku, cerrando su libro y poniéndose de pie. ¿Clase de literatura? Amigo, hemos tenido 2 clases desde literatura. ¿Has estado tan distraído toda la mañana? Pregunta Toshi, guiándolos a ambos fuera del aula y hacia la cafetería. Supongo. ¿Me perdí algo importante? Pregunta Izuku, metiendo las manos en los bolsillos mientras camina. ¿Perder algo? Te perdiste 2 clases y media de información. Más la tarea. ¿Qué pudo haberte distraído tanto? Solo, cosas, dice Izuku con un vago movimiento de su mano. Realmente no tiene ganas de hablar de eso ahora mismo. Ajá. Cosas. Suena fascinante, dice Toshi sarcásticamente. Te sorprenderías, dice Izuku mientras empuja la puerta de la cafetería, deteniéndose para asimilarlo todo. Aunque conoce el camino por la escuela mejor que el resto de los estudiantes de primer año, Izuku nunca ha estado realmente dentro del comedor. Mierda, esto es enorme. Es más como un patio de comidas que una cafetería. Sí, bueno, esto es después de todo, dice Toshi mientras camina para hacer fila. Todo aquí es exagerado. Izuku solo tararea en señal de acuerdo y se une a Toshi en la fila. Agarra una bandeja y, una vez que se da cuenta de que esta es una especie de situación hecha a pedido, rápidamente pide un tazón de katsudon, ignorando la sonrisa burlona que Toshi le dirige. También carga su bandeja con un agua y un onigiri preempaquetado para más tarde antes de girarse para enfrentar el mar de mesas. Está a punto de preguntarle a Toshi dónde quiere sentarse cuando una voz llama. Izuku. Ven a sentarte con nosotros. Izuku hace un escaneo rápido y encuentra a Uraraka agitando una mano con entusiasmo para llamar su atención. Mira justo a la izquierda y ve a Ida sentado a su lado, y suspira antes de dirigirse a la mesa, Toshi siguiéndolo sin decir una palabra. A Izuku no le molesta tanto Uraraka. Es un poco demasiado habladora y no es muy buena con el espacio personal, pero es agradable y siempre parece tener buenas intenciones. Y Ida, por otro lado, bueno. Está lejos de ser el compañero de clase favorito de Izuku hasta ahora. Hola Uraraka, saluda a Izuku mientras se sienta frente a ella, Toshi tomando el asiento a su izquierda frente a Ida. Hola. Oh, y tú eres Shinzou, ¿verdad? Pregunta Uraraka, sonriendo a Toshi. Toshi simplemente asiente.
Para Uraraka y Ida, probablemente parezca que está siendo frío o grosero, pero Izuku sabe que simplemente está volviendo a la configuración predeterminada. Las nuevas interacciones sociales son una rara ocurrencia para Toshi, y por lo que le ha dicho a Izuku, a menudo no son positivas. No le hagas caso, dice Izuku, tomando la iniciativa. Simplemente no es muy hablador. No es un idiota, ni nada. Izuku dirige su mirada a Ida por solo un segundo en la palabra idiota, pero no parece que Ida haya captado la implicación. En todo caso, solo parece disgustado por el uso de lenguaje fuerte. Oh, eso está bien. Lo entiendo, dice Uraraka, ofreciéndoles a ambos una sonrisa alegre. Entonces, ¿han sido amigos por mucho tiempo? Parece que se conocen muy bien. Oh, sí, responde Izuku, mirando a su amigo mientras da un bocado. Toshi le lanza una mirada que dice mantente vago e Izuku lo acepta. Obviamente, Toshi no quiere que sea de conocimiento común que se conocieron en un comedor social e Izuku tampoco quiere. Eso llevaría a demasiadas preguntas que Izuku no tiene intención de responder. Nos conocimos el año pasado y comenzamos a entrenar juntos para que ambos pudiéramos entrar a UA. Eso es genial. Apuesto a que es agradable ya conocer a alguien aquí. Da un poco de miedo venir a una nueva escuela y no tener amigos, admite Uraraka, riendo a medias mientras da un bocado a su comida. Parece que lo estás haciendo bastante bien, dice Izuku encogiéndose de hombros. Quiero decir, no somos exactamente cercanos, pero al menos conoces los nombres de 3 personas. Izuku señala alrededor de la mesa con sus palillos. Supongo que tienes razón. Dice Uraraka, recuperando algo de energía. Hay que empezar por alguna parte. Creo que vamos a ser grandes amigos, ¿verdad, Ida? Esperaría que todos nos volviéramos cercanos a lo largo de nuestro tiempo aquí. Después de todo, es importante construir relaciones sólidas con sus compañeros héroes que trabajarán junto a ustedes en el campo. Dice Ida, tan serio como siempre. Izuku está empezando a preguntarse si Katsuki tenía razón ayer cuando preguntó si la rigidez de Ida era permanente. El resto del período de almuerzo se convierte en una charla casual sobre las clases de la mañana y lo que todos pensaron de los maestros hasta ahora. Obviamente, Izuku no tiene mucho que decir sobre la mayoría de ellos, considerando que estuvo distraído la mayor parte de la mañana, por lo que se limita a sentimientos educados y palabras vagas de acuerdo mientras Uraraka e Ida hablan. Toshi interviene un par de veces, pero solo sobre la tarea, sin molestarse en participar en la pequeña charla. Una vez que Izuku termina su plato, se excusa sin mucha ceremonia y va a devolver su bandeja. Toshi lo sigue, habiendo terminado un par de minutos antes que Izuku, pero esperando para que pudieran irse juntos. ¿Crees que debería fingir mi muerte de nuevo para no tener que hablar con nadie? Bromea Izuku mientras se dirigen al pasillo y de regreso al aula. La tercera es la vencida, supongo, dice Toshi, con la diversión obvia en su voz incluso sin una sonrisa. Tal vez pueda establecer un récord. Aunque, honestamente, probablemente ya lo tengo, dice Izuku, tocándose la barbilla con un dedo. Dudo que alguien más haya fingido accidentalmente su propia muerte 2 veces. Si fue a propósito, entonces claro, apuesto a que mucha gente lo ha hecho. Pero las mías fueron completamente por accidente. No te mates en un ejercicio de entrenamiento, o realmente tendrás que fingir tu muerte de nuevo, advierte Toshi mientras regresan al aula. Aproximadamente la mitad de los asientos están ocupados ahora, ya que la gente entra después del almuerzo. Y con tu suerte, diría que eso es posible. Oh, vamos. Dame algo de crédito, dice Izuku mientras toma su asiento, girándose para poder hablar con Toshi. Puede que tenga un mal historial, pero un ejercicio de entrenamiento. Si puedo manejar las patrullas, puedo manejar la escuela secundaria. 2.000 yenes dicen que mueres antes de que termine el semestre, dice Toshi, sonriendo. No necesariamente delante de nadie, no es que tengas que fingir tu muerte. Pero solo morir por un accidente extraño o un valiente autosacrificio o si vuelves a las patrullas o algo así. Izuku entrecierra los ojos, considerando. Por un lado, Toshi probablemente tiene razón, si la historia de Izuku sirve de algo. Por otro lado, Izuku ya dijo que no lo haría, por lo que echarse atrás ahora significa admitir la derrota. Acepto, dice Izuku, extendiendo una mano para estrecharla y hacer oficial la apuesta. Toshi la estrecha, su sonrisa se hace más grande. Me pregunto qué compraré primero cuando gane. Está bien, cálmate, dice Izuku, poniendo los ojos en blanco y volviéndose. Son 2.000 yenes, no la maldita lotería. Así que estás admitiendo que crees que ganaré.
Izuku abre la boca para decirle a Toshi que se calle, pero las palabras mueren en su garganta cuando la puerta del aula se abre y una cara demasiado familiar atraviesa la puerta. Toshinori siempre se había considerado una buena persona. Cometió muchos errores, por supuesto, como todas las personas, pero aún así creía que era una buena persona en su corazón. Dejando a un lado los fracasos, las deficiencias y los defectos, Toshinori aún salvó a miles de personas e hizo lo mejor que pudo e hizo lo que pensó que era correcto en el momento. Así que sí, pensó que era una buena persona. Al menos, lo hizo, hasta ese día en el puente. Estaba fuera de servicio, exhausto y listo para ir a casa y relajarse. No era frecuente que tuviera un verdadero día libre, ya que incluso los días en que no patrullaba a menudo se llenaban de reuniones, contratos de comercialización y apariciones públicas, y todos los requisitos del trabajo de héroe que no son trabajo de héroe real. Pero, después de una patrulla matutina ese día, Toshinori tenía un horario abierto, así que decidió comprar algunas cosas y dirigirse a casa y saborear la ausencia de recados. Pero luego, ese villano de lodo había robado un banco y Toshinori estaba prácticamente en la escena, por lo que no podía justificar ignorarlo. Sacrificar un par de horas de su tiempo libre valía la pena si podía atrapar al villano. Terminó alcanzando al villano bastante rápido, y gracias a Dios que lo hizo, ya que estaba a segundos de matar a un joven. Había acabado rápidamente con el villano, aunque no simplemente porque pudiera. Se estaba quedando sin tiempo en su forma potenciada. No tuvo tiempo de alargar más la pelea. Comprobó que el chico respiraba antes de raspar los restos del villano en una botella que acababa de conseguir en la tienda. Incluso vio el cuaderno del chico tirado en el suelo y rápidamente se lo firmó. Toshinori no iba a poder quedarse y hablar con él, por lo que parecía lo menos que podía hacer. Necesitaba llevar a este villano a una estación de policía antes de que su forma potenciada disminuyera, por lo que decidió enviar una alerta para que cualquier héroe cercano viniera a ver al chico, pero aparentemente el niño tenía planes diferentes. El chico se había aferrado a Toshinori y todo lo que podía pensar mientras volaban por el aire era cómo iba a escapar antes de volver a su verdadera forma. Ya podía sentir que se acercaba rápidamente, el sabor metálico de la sangre comenzando a llenar su boca. Cuando aterrizaron en esa azotea, el pánico estaba comenzando a aparecer. Realmente solo quedaban segundos en ese momento y el chico todavía exigía que le hiciera una pregunta a Toshinori. Cedió, concentrando todo lo que tenía en mantener su forma potenciada mientras el niño hacía su pregunta. Yo solo, sé que es estúpido preguntar, pero, bueno, aquí va. ¿Puedo ser un héroe? ¿Incluso sin un Kirk? Los niños en la escuela son malos conmigo. Dicen que no puedo, y sé que nunca seré tan genial como tú, pero al menos podré ayudar a algunas personas, ¿verdad? Fue como si Toshinori hubiera sido abofeteado. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo de niño, una que tenía más peso que cualquier otra. Sabía la respuesta que el chico deseaba desesperadamente escuchar, pero mientras Toshinori se tragaba la sangre en la boca y sentía el temblor de sus músculos doloridos comenzando a ceder, solo había una respuesta que podía dar. No. Sabía de primera mano lo implacable que es el trabajo de héroe. Era el héroe número uno con una asombrosa cantidad de fuerza, y aún así terminó tosiendo sangre y comiendo una dieta casi líquida para adaptarse a su estómago destruido. ¿Cómo podría someter a este niño a un futuro así? Era mejor sofocar ese sueño ahora antes de que el chico saliera herido. Había tantos otros caminos que el chico podía elegir y todos eran más seguros que ser un héroe. Toshinori mentiría si dijera que no podía ver la angustia en el rostro del chico. Conocía el sentimiento exacto que estaba plagando al chico. Toshinori lo había sentido él mismo muchas veces de niño. Pero no pudo obligarse a retratarse de sus palabras. La angustia era mejor que la muerte. Salió lo más rápido que pudo, el vapor que salía de su piel y la sangre en la parte posterior de su garganta se volvían demasiado para esconder. No quería dejar al chico solo, pero el secreto de One for All era más importante. O, al menos, eso es lo que Toshinori pensó en ese momento. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que el villano había escapado. Después de todo, las explosiones y los gritos eran difíciles de ignorar. Pero todo lo que Toshinori pudo hacer fue observar con angustia cómo los profesionales en la escena intentaban desesperadamente liberar al nuevo chico que el villano había elegido como su víctima. Toshinori quería ayudar, era el llamado de su vida como héroe, pero se le había acabado el tiempo y era tan bueno como sin Kirk una vez que eso sucedía. Así que se quedó al margen con el resto de los civiles y se sintió tranquilo de haber hecho lo correcto con ese chico.
Si el símbolo de la paz era inútil en una pelea, no había razón para hacer creer a ese niño que pertenecía a la línea de fuego. Pero luego, una mochila navegó por el aire. Fue casi divertido, pensándolo más tarde, que una mochila escolar lanzada a una masa de baba fuera un momento crucial de inspiración para Toshinori, pero lo fue. Y más que eso, el chico escuálido que se abrió paso más allá de la barrera policial y arañó el lodo. El mismo chico al que Toshinori acababa de decir que renunciara a su sueño de ser un héroe. Por patético que fuera, Toshinori se sintió atrapado en su lugar, incapaz de avanzar, de dar más, hasta que ese chico sin Kirk rompió la multitud. Fue el empujón que Toshinori necesitaba, un recordatorio de lo que deben ser los héroes, y reunió los últimos restos de su fuerza, dio un paso adelante y salvó a esos dos chicos. Desafortunadamente, realmente fue el último esfuerzo que pudo hacer, y no pudo quedarse para decirle a ese chico cuánto significaron sus acciones. Toshinori apenas logró doblar la esquina antes de que su forma potenciada se evaporara y una vez más se quedara con ropa holgada que cubría su cuerpo. Se concedió solo unos momentos para recuperar el aliento y terminar de toser sangre antes de ir a buscar al chico. Toshinori necesitaba corregir su error. Él era una buena persona. Simplemente se equivocó en el calor del momento cuando su mente estaba preocupada por guardar secretos y disfrazar dientes manchados de sangre. Honestamente, Nana probablemente le estaba gritando a Toshinori desde el otro lado, donde quiera que estuviera. ¿No era él la prueba viviente de que una persona sin Kirk podía ser un héroe? Todo lo que ese chico necesitaba era alguien que lo apoyara y le diera las herramientas que necesitaba, y Toshinori podía ser esa persona para ese chico. Él era una buena persona. Toshinori había caminado por las calles cercanas, tratando de encontrar al chico. No había visto por dónde se había ido el niño, pero supuso que sería hacia las zonas más residenciales, ya que el sol se estaba poniendo. El chico probablemente se dirigía a casa. Toshinori lo encontraría y le contaría sobre One for All y entrenaría al chico. Después de todo, estaba buscando un sucesor. El niño tenía el corazón de un héroe, Toshinori podía verlo ahora. Arreglaría las cosas y le prometería a ese chico el futuro que soñaba. Toshinori era una buena persona. Las luces de la policía manchaban el pavimento y brillaban en las vigas de soporte de metal del puente. Una barrera apresurada fue colocada para bloquear el tráfico peatonal. Toshinori se había detenido en la calle, permitiendo un momento de silencio. Había pasado suficientes años en el campo para reconocer la escena de un suicidio. Sin embargo, algo se sentía extraño, y Toshinori sabía que era mejor no ignorar su instinto. Se dirigió a la pequeña multitud en la barrera, nadie prestándole atención en su forma más pequeña. Había 3 chicos, todos envueltos en mantas de choque. Todos vestidos con uniformes de escuela secundaria. Los pobres chicos probablemente presenciaron lo sucedido. ¿Cómo dijo que se llamaba la víctima? Un oficial de policía le había preguntado a uno de los chicos, con un bolígrafo en el aire sobre su bloc de notas. Midoriya Izuku, respondió el chico, con la voz temblorosa y frágil. Toshinori se congeló. Reconoció ese nombre. Era el nombre que estaba escrito en la portada de cierto cuaderno que había firmado justo ese día. Toshinori pensó que era una buena persona. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, todo el aire arrancado a la fuerza de sus pulmones. Ese chico. Midoriya Izuku. El chico de la azotea. El chico que rompió esa barrera policial. El chico que inspiró a Toshinori a actuar y le recordó lo que deberían ser los verdaderos héroes. El chico que ahora está en el fondo de este puente. Toshinori se tambaleó hacia atrás de la multitud, llevándose una mano a la boca. Iba a vomitar. ¿Qué le había dicho a ese chico? Estoy seguro de que te esfuerzas, pero en serio, deberías renunciar a ese sueño y elegir algo más realista. Necesitas ser fuerte para ser un héroe, y la gente sin Kirk simplemente, no lo es. Lo siento, muchacho. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué le pasaba? ¿Realmente valía la pena el secreto de One for All? ¿Cortar esa conversación y sonar duro y dejarlo allí? ¿Realmente valía la pena? Esto era más que un error. Más que un accidente. Más que un fracaso. Esto era imperdonable. Toshinori no estaba seguro de si era una buena persona. Toshinori todavía no estaba seguro de si era una buena persona, pero justo más allá de la puerta de esta aula estaba su oportunidad de hacerlo mejor. Al principio dudó en aceptar este puesto de profesor cuando Netsu se lo ofreció, pero cambió de opinión. Necesitaba encontrar un sucesor, e incluso si no estaba buscando un sucesor, tal vez podría tener una influencia positiva en la próxima generación de héroes. Algo que debería haber hecho por Midoriya.
Toshinori respira profundamente, ajustándose la capa y solidificando su característica sonrisa antes de abrir la puerta y entrar. Estoy aquí. Entrando por la puerta como un héroe. Resuena, asegurándose de transmitir la confianza que sabe que se espera de él. Marcha hacia el podio mientras la clase murmura con emoción. Algunos estudiantes son un poco más ruidosos con su sorpresa, pero Toshinori lo ignora. Si se detuviera cada vez que alguien se queda embelesado por él, nunca lograría nada. Se detiene detrás del podio, poniendo sus manos en sus caderas y mirando a la clase. Bienvenidos a la clase más importante en la secundaria UA. Piensen en ella como héroes centésimo primero. Aquí aprenderán los conceptos básicos de ser un profesional y lo que significa luchar en nombre del bien. Vamos a ello. La lección de hoy no se andará con rodeos. Toshinori escanea a la clase en busca de sus reacciones, pero sus ojos se quedan fijos en un rostro hacia la parte trasera de la sala. Es un rostro que ha visto de forma intermitente en sus pesadillas durante el último año, atormentándolo con una repetición de uno de los mayores errores de su vida. Es un rostro que Toshinori pensó que nunca volvería a ver, al menos no en persona. Y es un rostro que lo está mirando con una ira apenas contenida. Toshinori traga saliva y desvía la mirada. Sea cual sea esta situación, ahora no es el momento. Pero una de las claves para ser un héroe es parecerlo, dice, señalando y dirigiendo la atención de la clase a los estantes ocultos que se deslizan desde la pared para revelar sus estuches. Estos fueron diseñados para ustedes basándose en sus formularios de registro de Kirk y las solicitudes que enviaron antes de que comenzara la escuela. Pónganse sus trajes y reúnanse conmigo en el campo de entrenamiento beta. La clase se levanta y agarra sus estuches, saliendo por la puerta en una manada organizada, pero dos estudiantes se quedan detrás del resto de la clase. El chico de pelo verde y un chico de pelo morado que parece posiblemente incluso más enojado que el primero. Está bien, Candy, yo puedo con esto, dice, poniendo una mano en el hombro de su amigo. El de pelo morado exhala antes de agarrar su estuche y salir del aula, aunque Toshinori duda que se haya ido lejos. Lo es, comienza Toshinori, pero se aprieta la boca, respirando antes de comenzar de nuevo. ¿De verdad eres tú? ¿Qué? ¿El chico al que le dijiste que renunciara a su sueño porque era un sin Kirk? El chico escupe, diciendo la palabra Kirkles de la manera en que la gente lo hace cuando la usan como un insulto. La forma en que Toshinori escuchó que se usaba contra él mismo en sus años más jóvenes. ¿El chico al que dejaste herido y solo en una azotea? Sí, ese soy yo. Me sorprende que te acuerdes. Joven, lo siento mucho, dice Toshinori, cerrando los ojos por un momento. Debería haber elegido mis palabras con más cuidado. Salió mucho más duro de lo que pretendía y solo me di cuenta de lo cruel que fue cuando vi a la policía reunida en ese puente. Fui a buscarte para disculparme y luego encontré esa barricada policial en su lugar y, bueno, no puedo decirte lo aliviado que estoy de saber que sobreviviste, joven Midoriya. En primer lugar, no soy tuyo nada, así que deja esa mierda, dice, dando un paso más cerca. En segundo lugar, no quiero escuchar lo aliviado que estás de que esté vivo para que no tengas que lidiar con una conciencia culpable. Debería haber elegido un puente más alto. En tercer lugar, mi nombre no es Midoriya. No sé cómo te enteraste de que ese solía ser mi nombre, pero ahora es Yamada, así que nunca me vuelvas a llamar así. Toshinori abre la boca, pero lucha por encontrar su voz. Lo siento. Solo quise decir que me alegraba que estuvieras bien. Y me disculpo por usar el nombre equivocado. No sabía, cállate el infierno, muerde Yamada, interrumpiendo a Toshinori. No quiero tus disculpas. No quiero tus excusas. No quiero tus garantías. No quiero que intentes dar marcha atrás y retractarte de lo que me dijiste en esa azotea. No voy a tener esta conversación ahora mismo. Yamada ni siquiera se molesta en lanzar a Toshinori una última mirada antes de agarrar el estuche de su traje de héroe y salir por la puerta del aula. Toshinori deja que su forma potenciada se evapore ahora que está solo, agarrando el podio para mantenerse erguido. Todo lo que quiere hacer ahora mismo es esconderse en su oficina y llorar y permitirse sentir las emociones que tuvo que reprimir frente a los estudiantes, pero no lo hace. Después de todo, es el símbolo de la paz, y tiene un trabajo que hacer. En cambio, Toshinori se permite 3 respiraciones. Inhala. Exhala. El chico está vivo. Inhala. Exhala. No renunció a su sueño de ser un héroe. Inhala. Exhala. Esto es reparable. Toshinori asiente para sí mismo, solidificando su determinación y regresando a su forma potenciada antes de salir del aula y dirigirse a los campos de entrenamiento.